Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Póngase de pie, cántelo conmigo en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Vamos todos. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y una vez más, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Vamos todos. Y mi alma. Te alaba y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, nuevamente, y mi alma te alaba. Te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Un año, hermanos, esperando estos momentos para abrazarnos, para mirarnos y para adorarle a Él que nos da la vida. Él nos creó para adorarle.
bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio poder saludarlos de nuevo a través de este medio. Nos complace dirigirnos a la amada novia del Señor, a su querida, a la que Él compró con su sangre para llevarla a su reino, a quien Él les va a preparar una morada para que esté juntamente con Él por toda la eternidad. Bien, mis amados hermanos, queremos continuar con el tema que hemos hablado anteriormente sobre la unidad. Hay mucho material para hablar sobre este tema y estamos abordando en principio, ¿verdad?, aquella unidad que Dios tuvo con sus hijos en el principio, allá en aquel huerto del Edén, cuando Dios por primera vez colocó al ser humano allí en ese huerto. Dice el profeta de Dios que ellos tenían una armonía, ellos vivían en unidad, ellos estaban conectados por la palabra, por el Espíritu, pero a causa de la caída y a causa del pecado, de la transgresión de la raza humana, aquella unidad fue rota. Pero Dios se propuso restaurar esa unidad. Amén. Se propuso regresar a sus hijos de nuevo al lugar donde Él los había colocado en principio, y ellos están en estos momentos procurando regresar también a ese lugar. Dios está empeñado en regresarlos y Él y ellos también están empeñados en regresar. Vamos primeramente a orar y luego leemos la Escritura y seguimos con nuestro tema, la unidad. Oramos. Padre Celestial y nuestro Dios Todopoderoso, cuánto te agradecemos que nos da la oportunidad de una vez más dirigirnos a este pueblo amado, a este pueblo elegido, a este linaje santo, Señor, linaje escogido de Dios, a este real sacerdocio, Señor, que está sobre la tierra hoy, lo cual es la novia de Jesucristo. Padre, en esta hora te pedimos que seas tú mismo colocando tus palabras en nuestra boca, para que todo lo que salga, Señor, a través de ella, sea de bendición y para bendición de tu pueblo, Señor. Que lo que vamos a hablar sea dirigido al corazón y al alma de cada hijo tuyo en la tierra. Padre Celestial, bendícenos, ayúdanos en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, son tan amables, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y leamos en el verso 4 en adelante. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que el Señor bendiga su santa palabra, y usted que está en su casa puede sentarse a disfrutar de la predicación de ella. Muy bien, mis amados hermanos, el tema de la unidad es un tema muy, pero muy hermoso, y el cual debemos contemplar, el cual debemos tener muy pendiente, ya que es, como hablábamos al principio, es el propósito de Dios
regresar el hombre a esa unidad perfecta, a esa armonía que él tenía con él allá en el huerto del Edén. Allá pues solamente era el hombre o el varón y su mujer, aquella que había sido sacada de su costado. Fíjese usted que pareciera que no era tan difícil mantener la armonía, no era quizás tan difícil mantener, mantenerse acorde a Dios con solo dos personas. Fíjese usted, eran solo dos, mas aún así, mire lo que pasó, ¿verdad? En la ausencia del esposo, la serpiente aprovechó su momento, la serpiente aprovechó el instante y llegó con la simiente de discrepancia y la plantó primeramente en la mente de Eva o en la mente de la mujer. Luego, esa palabra o esa simiente de discrepancia se manifestó en un hijo llamado Caín, ¿verdad? Primero llegó a su mente, luego bajó a su corazón y por último eso estuvo en su vientre natural y vemos la manifestación de un hombre, un asesino, ¿verdad? Todo eso fue producto de que Eva dejó a un lado la palabra y tomó en cuenta primeramente la palabra de la serpiente que fue inspirada por Satanás para ir a hacer ese trabajo. Entonces, parecía que era fácil, ¿verdad? Parece fácil poner de acuerdo a dos personas, ¿verdad? Parecía fácil o se ve fácil que eran solo dos y que no había problema. Pero mire usted cómo es que no fue posible ni aún para Dios tener allí, ¿verdad? Bueno, espero que usted me entienda el término. No fue posible en lo relativo del plan de Dios y en lo que nosotros vemos de cómo se desarrolla la escena, de que la mujer se quedara con la palabra de su esposo, porque al fin y al cabo era a través de él que ella había recibido esta instrucción, porque él fue en principio quien la recibió ahí en la forma espiritual. Entonces ella siendo instruida por su marido, pero más sin embargo cuando vino la voz del otro, ¿verdad? Cuando vino una segunda voz, a ella le quedó fácil hacer a un lado la voz de su marido, la voz de Dios, y tomar la voz de la serpiente, que era la voz de Satanás. Bien, ahora fíjese usted si fue de complicado solamente con dos. Ahora, ¿cómo será hoy? Cuando hay tanta gente, ¿verdad? Cuando hay miles, cuando hay cientos de miles de personas en el mundo profesando el cristianismo, ¿verdad? Profesando que creen en Jesús, que creen en la Biblia, pero cuando uno mira, ¿verdad? Cuando uno mira en el desarrollo de su fe, uno se da cuenta que no es así. Porque cada uno está intentando hacer su propio plan, cada uno está intentando llegar al cielo a su propia manera, pero Dios tiene una sola manera, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la unidad. Dios tiene una sola manera, Dios tiene una sola forma, Dios tiene un solo camino, Dios tiene una sola puerta. En definitiva, Dios es uno, ¿verdad? Y todo en Él se basa en la unidad. Entonces, fíjese que Eva rechazó la palabra de su marido o de su esposo Adán, y así también hoy y a través de los años la gente ha rechazado la voz de Dios, ha rechazado la palabra, ha rechazado la instrucción, ha rechazado el mandamiento, pero más aún así la gente sigue confesando que es creyente, sigue confesando que aman a Dios, pero fallan, ¿verdad? Fallan en ver que no se trata de algo intelectual, no se trata de verlo con las capacidades intelectuales de cada uno. Se trata es de tener una verdadera unidad con Dios, que es a través del bautismo del Espíritu Santo. No hay manera, no hay forma que haya unidad, no hay forma que haya armonía, no hay manera que se trabaje coordinadamente si no estamos nosotros en ese cuerpo, si no hemos sido bautizados en ese cuerpo por ese Espíritu Santo. Entonces, es por eso que encontramos tantas corrientes, es por eso que encontramos tantas divisiones, es por eso que encontramos tantos grupos confesando que creen lo mismo, pero viviendo e interpretando la palabra a su propia manera. Por eso es necesario nosotros venir a la Biblia, ir al mensaje,
¿verdad? Y la Biblia y el mensaje cuadran perfectamente. Amén. Nunca el profeta, nada de lo que habló el hermano Branham, nada es contrario a la palabra. Si de alguna manera el profeta de Dios hablara algo en contra de la palabra o contrario a la palabra, entonces dejaría el mensaje de funcionar a la perfección. Pero el mensaje funciona a la perfección tanto como la palabra funciona a la perfección. Entonces, toda revelación, toda interpretación, si lo pudiéramos llamar de esa manera, todo lo que usted confiese creer, hermano, de este mensaje, tiene que concordar con la palabra, con lo que está escrito en la Biblia. Si no concuerda con lo que está escrito en la Biblia, entonces eso que usted cree que se le ha revelado del mensaje o de la Biblia, hermano, entonces tendría que revisarlo, tendría que mirar en qué está fallando. Porque la Biblia no falla, el mensaje no falla, porque el mensaje y la Biblia son uno y la misma cosa. Amén. Bien, entonces dice aquí la palabra que en el cuerpo hay diversidad de dones. Amén. En el cuerpo hay diversidad de oficios y de ministerios, pero quien hace todo en todos es el mismo Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu Santo de Dios que fue dejado que fue enviado, que fue dejado en la tierra para continuar las obras de Dios en su iglesia. Amén. Lo mismo que él hizo en aquel cuerpo físico llamado Jesús, él envió el Espíritu Santo para continuar y hacer las mismas obras desde los días de Pentecostés hasta los últimos días que él esté operando con el pueblo gentil y luego cuando él pase a trabajar con el pueblo judío. Entonces fíjese, es el mismo Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que produjo unidad en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que va a producir unidad en la iglesia del día postrero. Amén. No puede operar de otra manera, no puede operar de otra forma, ¿verdad? Si alguien me dice a mí que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero si ese Espíritu Santo o ese Espíritu que la persona dice que es el Espíritu Santo le hace odiar, le hace rechazar, le hace estigmatizar, le hace mirar diferente a su hermano o a su hermana, hermano, definitivamente ese no es el Espíritu Santo. Entonces, miren, dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, cuando decimos que hay diversidad de dones, ¿verdad? Es que cada don es para suplir una necesidad en la iglesia. De manera que todos los dones son igual de importantes y quienes los operan o en quienes operan esos dones igual. No hay un don más importante que otro. No hay un miembro más importante que otro. Solamente hay diferentes operaciones porque los miembros y los dones en cual los miembros son operados son diferentes, pero no uno más importante que el otro. Todos son necesarios. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Hay diversidad de ministerios en este cuerpo. Ahora, nosotros regularmente estamos discutiendo sobre la validez del quíntuple ministerio. Bueno, estamos hablando de hombres ordenados por Dios para perfeccionar a la iglesia, pero la iglesia no se compone de esos 5 ministerios nada más. Hay diversidad de ministerios, ¿verdad? Cada oficio, cada cosa que Dios ha colocado en sus manos para usted administrarla, eso lo hace a usted un ministro. Hay personas que vinieron con la facultad y con la habilidad de hablar en la calle, de compartir en los buses, de ir a los hospitales, de ir a las cárceles, hermanos. Hay diversidad de dones y todos son necesarios. Hay personas que no están en un púlpito, pero que tienen palabra de sabiduría, ¿verdad? De manera que Dios es el que equipa a su pueblo y Él ha repartido esos dones y ha repartido esos ministerios, esos oficios como Él ha querido. Él ni siquiera me preguntó a mí, ni le preguntó a usted, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? No, Él lo repartió de una manera unilateral, ¿verdad?
de una manera soberana. Dios no tiene que preguntarle a nadie si puede utilizar a fulanito o a sutanito, nada. Si Él va a utilizar a alguien, Él simplemente lo toma, lo llena con su Espíritu Santo, coloca sobre él ese don y lo opera. Él no tiene que preguntarle a nadie. Yo no tengo que caerle bien a nadie, usted no tiene que caerle bien a nadie para poder desarrollar su ministerio. Simplemente Dios lo ha colocado y al contrario, cuando usted empieza a operar su ministerio, cuando usted empieza a operar ese don que Dios ha colocado en usted, serán más los contras que los pros que va a encontrar. Siempre ha sido así y así será hasta el final de nuestros días. Muchos de nosotros, o nosotros como creyentes de este mensaje, amamos al hermano Branham. Pero preguntemos, ¿el hermano Branham fue tan amado en su día cuando él estuvo aquí en la tierra? Bueno, he escuchado yo que cuando él terminó de predicar los 7 sellos, mucha de la gente que estaba expectante por escuchar lo que él estaba hablando, lo que él iba a hablar, se fue y no volvió más. Fíjese usted, es fácil reconocer a Dios después que él se ha ido. Amén. El profeta predicó el mensaje Dios, la presencia de Dios no reconocida, ¿verdad? Predicó ese mensaje y cuando usted va y lo lee, se da cuenta que el profeta a lo que apunta es que cada vez que Dios estuvo en la escena en un hombre, nunca fue reconocido. Fue rechazado, fueron rechazados los profetas, los apóstoles, los creyentes de todas estas 7 edades. Y hoy nosotros como creyentes, como ministros, como hijos de Dios, también estamos siendo rechazados, ¿verdad? Entonces la presencia de Dios no reconocida, ¿verdad? Entonces, pero Dios tiene un pueblo en el cual se ha vaciado para ejecutar aquellos atributos que estaban en él, pero que él quiso desplegarlos a través de su pueblo. Amén. Entonces dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Ninguno de nosotros puede reclamar algo como suyo. Ninguno de nosotros puede reclamar autoría de nada. Todo le pertenece y todo ha sido hecho por él. Nosotros solamente venimos a hacer ese micrófono que amplifica la palabra. Amén. Que amplifica las obras del Señor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. De manera que si alguno se cree sabio o tiene sabiduría para hablar, el sabio es el Espíritu Santo. Amén. Y a otro palabra de ciencia. Entonces hay personas que tienen la capacidad, tienen el alcance de poder comprender, de poder conocer cosas que otros no. Y eso, ¿verdad? Ese conocimiento, esa habilidad para extraer de la palabra el conocimiento y poder expresarlo y colocarlo al servicio del pueblo, ese lo hace el Dios en la persona. Bien. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, fíjese usted que es Dios quien da las lenguas y es Dios quien las interpreta. Es Dios quien ora por los enfermos. Es Dios, ¿verdad?, quien le habla al pueblo. Es Dios haciendo todo esto, pero lo está haciendo a través de los miembros de su cuerpo. Porque nosotros en nuestra composición humana, ¿verdad?, somos un espíritu. Pero tenemos unos miembros o tenemos unos miembros en nuestro cuerpo que son los que llevan a cabo las órdenes que de nuestra mente salen o de nuestro espíritu. Y son los miembros los que hacen y ejecutan estos oficios. Si nosotros logramos comprender lo que esto significa, entonces vamos a poder hallar la esencia de lo que es el cristianismo como un pueblo. Amén. Porque eso es lo que está siendo juzgado hoy. La esencia del cuerpo, ¿verdad? La esencia del cuerpo
del cristianismo como iglesia, como pueblo, es esa, de que somos diferentes en nuestras funciones, en nuestras operaciones, pero quien opera en nosotros es el mismo, o quien debería operar en nosotros es el mismo espíritu. Porque ¿quién opera los miembros de este cuerpo? Un solo espíritu. Aquí no hay ni 10 ni 5, no, un solo espíritu. Y quien opera en el cuerpo, en la iglesia, debe ser el Espíritu Santo. Y cuando es el Espíritu Santo operando en el uno y en el otro y en el otro, hermano, hay armonía para trabajar. Amén. Hay sujeción, hay respeto, hay amor el uno para con el otro, para acatar la sugerencia, para acatar los lineamientos que Dios imparte a través de los hombres que Él ha colocado para hacer una u otra cosa. Amén. Entonces fíjense, a otro el hacer milagros. Entonces, regularmente a las personas que oran por los enfermos y se sanan, bueno, pues usted sabe que uno las ve que siempre las tiene muy en cuenta y las tienen en grande estima, porque la gente es muy dada a lo fantástico, es muy dada ¿verdad? A lo sobrenatural o a lo que no es muy común, y a las personas que tienen ese tipo de don, pues bueno, la tienen en un buen lugar. Pero si hubiera alguien, ¿verdad? Pues simplemente tiene un don de oración que no es muy visible, que no es muy público, entonces como que la gente casi como que no es muy conocido, como que no es de muy buena estima. Pero falta que a uno lo vean profetizar o que lo vean orar por el enfermo y se levante, entonces ahí, ay, el hermano y la hermana, me lo tienen muy en cuenta. O si de pronto uno llega a tener un oficio ministerial, pues lo tienen muy en cuenta. Pero hay miembros en el cuerpo, hermano, yo le digo esto, hay miembros en el cuerpo que de alguna manera vienen a ser hasta más esenciales. Miren, a otro en hacer milagros, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora, ¿cuál es el problema que ha surgido a través de los años? No de ahora, pero desde que comenzó la iglesia, desde los inicios. El problema siempre ha sido que yo quiero lo que el otro tiene, no estoy conforme con lo que yo tengo. Y eso siempre va a romper cualquier tipo de unidad, cualquier tipo de acuerdo, siempre se va a romper por ese lado. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo ubica dentro del cuerpo, hermanos, se acabaron las peleas. Se acabaron los lloriqueos, se acabaron las pataletas, porque usted sabe dónde lo colocó Dios, sabe para qué lo llamó Dios, y usted simplemente va a ejecutar o se va a dejar utilizar y va a administrar lo que Dios ha colocado sobre o en su corazón. Entonces fíjese, todo esto lo hace el mismo Espíritu. Fue él el que puso a los músicos, fue el que colocó a los directores, fue el que colocó a los predicadores, fue quien colocó al profeta, fue quien colocó a las ayudas del profeta. Él fue el que hizo todo y Él es el que hace todo. Nunca perdamos de vista eso. Por eso aquí ninguno puede sacar el pecho y decir lo que yo he hecho, lo que yo he hecho. Aunque sí lo hemos hecho, pero lo que hemos sido instrumento en las manos del Señor. Cuando llegamos a comprender eso, o cuando eso llega a ser una revelación y cuando llegamos a estar posicionados, colocados en nuestra tierra, entonces allí va a operar la unidad de la manera correcta en el cuerpo del Señor. Muy bien, entonces dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿de cuánto es el cuerpo? El cuerpo es uno. Amén. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ¿por cuántos espíritus? Uno solo. Entonces, si es el mismo espíritu, ¿por qué uno está diciendo una cosa y el otro está diciendo otra cosa y el otro está diciendo otra cosa y el otro está diciendo otra cosa? No, hermanos, es un solo espíritu. Y ese espíritu que usted dice que ha recibido, que es el Espíritu Santo, ese espíritu tiene que concordar con la Biblia y con el mensaje. Si no concuerda ni con la Biblia ni con el mensaje, revise su experiencia, porque lo que usted tiene es otro espíritu. Amén. Si usted ha recibido un espíritu que lo hace ir y levantar chisme,
Si usted ha recibido un espíritu y que lo hace ir a hablar del uno y hablar del otro, si usted ha recibido un espíritu que lo ha hecho estar resentido, estar lleno de argumentos, estar peleando con uno y con el otro, hermano, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es mansedumbre, el Espíritu Santo es respeto, hermanos. Pero una persona que no respeta a la otra, una persona que no ama a la otra, que no es sujeta de la otra, hermano, no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a estar sujetos los unos de los otros, no a estar uno encima de los otros, sino estar sujetos los unos de los otros. Amén. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que primero nosotros no vamos a estar por encima de nadie y que nadie está por encima de nosotros. Se nos quitarán los complejos de superioridad y también perderemos o se nos quitarán los complejos de inferioridad. Porque, hermano, mire, el problema que encontramos hoy entre la gente es que se creen inferiores o creen que están por debajo de alguien y eso los hace verse en desventaja y reclamar. Y por otro lado, está el otro grupo que se ve por arriba y reclama que reclama algún tipo de honra o algún tipo de veneración, y ninguna de las dos posiciones está correcta. La posición correcta de nosotros como hijos de Dios es que todos estamos medidos por la misma vara. Todos tenemos que dar la misma medida. Todos tenemos que llegar a la misma estatura. Todos tenemos que recibir el mismo Espíritu Santo. Todos tenemos que operar de la misma manera en los dones y los llamamientos del Señor. No vamos a huir de la responsabilidad, pero tampoco vamos a asumir una responsabilidad que no se nos ha sido dada ni la vamos a reclamar. Entonces, fíjese, ¿quién es el que hace todo? Un solo espíritu. Porque por un espíritu, dice, porque por un solo espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. Ojo, en un cuerpo. Amén. ¿Qué es la iglesia? O más bien, ¿qué es la novia? ¿Quién es la novia? La novia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Qué palabra tan hermosa. El cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Esa es la novia. No le podemos dar otra aplicación, no le podemos dar otra interpretación. La novia es el cuerpo espiritual de Jesucristo, ¿verdad? Es donde Él mora hoy. Hoy la novia es el cuerpo de Jesucristo. Cuando usted ve un creyente, cuando usted ve un cristiano nacido de nuevo, posicionado, crecido, maduro, ese es el cuerpo de Cristo. Y si usted señala ese cuerpo, si usted habla en contra de ese cuerpo, si usted blasfema en contra de ese cuerpo, pues usted está blasfemando en contra de Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos los unos de los otros. La manera en que nos tratamos, la manera en que nos dirigimos el uno al otro. Tenemos que ser cuidadosos, respetuosos, porque le estamos hablando al cuerpo espiritual de Jesucristo. No le estamos hablando al don fulanito o al doctor, no. Estamos hablándole a la novia de Jesucristo. Amén. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, esa es la base sobre la cual podemos tener unidad los unos con los otros. Es el fundamento de la unidad de la iglesia, es que recibamos todos el mismo espíritu. Quiero leer aquí del santo profeta de Dios, en el mensaje de la unidad. Vamos a leer, mire, hermanos, tan tremendo esto. Son tan amables, vamos a leer en el mensaje de la unidad, en el verso 23 en adelante, dice el profeta de Dios. Somos unidos en matrimonio celestial con el Dios eterno. Somos parte de Él, parte de Dios. En la carne yo llegué a ser Branham por causa de mi padre, Branham. Usted vino a ser parte de su padre y su madre y de su madre, pero en espíritu venimos cuando estamos en unión con Dios a formar parte de Dios. Oiga, hermanos, qué tremendo eso, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿cómo puedo yo despreciar? ¿Cómo puedo yo intratar? ¿Cómo puedo yo maltratar? ¿Cómo puedo yo ofender a aquel que le digo hermano? Si cuando yo le estoy diciendo hermano, yo estoy reconociendo que él es parte de Dios.
Fíjese que no concuerda, ¿verdad? No concuerda la actitud. Entonces, si yo te llamo hermano a ti, tú me llamas hermano a mí, estoy reconociendo que tú eres parte de Dios. ¿Y cómo voy yo a ofender a Dios? ¿Cómo me voy a ir en contra de Dios? Amén. Si no lo crees de esa manera, entonces no me llames hermano. O yo no te llamaré hermano. Pero si yo te llamo hermano y te estoy identificando como un creyente, como un hijo de Dios, entonces, ¿qué hago hablando mal de ti? ¿Y qué haces hablando mal de mí? ¿Qué haces levantando falsos testimonios de mí? ¿Y qué hago yo levantando falsos testimonios de ti? Estaría yo haciéndolo en contra de Dios mismo. Amén. Fíjese usted, a formar parte de Dios. Es por eso que el espíritu no puede morir. El que cree en mí tiene vida eterna. Dice, y a la imagen que él tiene aquí en la tierra. Perdón, el que cree en mí tiene vida eterna. Y a la imagen que él tiene aquí en la tierra, y en esa semejanza, yo lo levantaré en el día postrero. No será un ser espiritual, porque tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorioso de Dios, el cuerpo glorificado del Señor Jesús. Seremos levantados a esa imagen. Jesús dijo, camino a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, yo quiero hacer énfasis, quizá no pase de aquí, pero quiero que eso quede bien claro, hermanos. Quizás lo hemos hablado muchos años, usted lo ha escuchado aquí, lo ha escuchado allá, pero esto tiene que quedar asentado hoy en nuestro corazón. El que cree en mí, amén. Eso está hablando de una posición. Creer en mí, el que cree en mí no está hablando de una acción como de conciencia, sino está hablando de una posición. Mire, yo soy la resurrección en la vida, y el que creyere en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que viviere y creyere en mí, nunca morirá. Eso es para el que creyere en mí. No solamente acerca de mí, sino en mí, estando en él creyendo. Amén. Estando en él, o sea, dentro de él, creyendo. Amén. En estos días escuchaba a un hermano y él decía, la palabra habla, hay una parte de la Biblia donde dice que creerle a él, y, o sea, creer acerca de él y creerle a él son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que asume que hay un Dios, hay gente que aún asume de que ese Dios lo ayuda, pero hermanos, aquí la posición es fundamental. Estamos hablando de la novia, y lo que nosotros queremos no es simplemente creerle a Dios o creer en un Dios, sino creer estando dentro de él. Amén. Son dos cosas diferentes. Yo puedo estar fuera creyendo que eso es verdad, pero otra cosa cuando estoy yo adentro, amén, cuando yo hago parte de esa palabra, amén, porque dice el profeta, o dice la palabra, hemos venido a ser parte de él, o sea, parte de la palabra. Y por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, no podemos negar la palabra porque nos negaríamos a nosotros mismos. Entonces, ahora hemos venido a ser parte de la palabra y la palabra misma, y no la podemos negar porque nos negaríamos a nosotros mismos. Entonces, fíjense, dice, si permaneciere, estando en él creyendo, si permanecieres en mí, dentro de él, y mis palabras en vosotros, dentro de nosotros, dice, y permanecieres, si permanecieres de mí, mi palabra en vosotros, en él creyendo. Ojo, vaya, espero que el Espíritu Santo les haga bajar eso. Amado hermano, qué tremendo. Espero que el Espíritu Santo haga bajar eso en su corazón. Mi pregunta es, ¿dónde espiritualmente hablando está creyendo usted? ¿Dentro o fuera? Amén. Eso es fundamental. Porque la unidad solamente se halla y se tiene estando dentro del cuerpo.
mientras que usted está fuera del cuerpo, mientras que usted no ha sido colocado en el cuerpo, usted estará pataleando, estará quejándose, estará quejándose de una cosa y de otra, nada le va a gustar. Pero cuando ya usted está dentro del reino, cuando usted está dentro del cuerpo, mi hermano, usted no hace sino deleitarse con la palabra, deleitarse con el mensaje, deleitarse con la predicación. Porque usted está dentro, usted ha entrado en ese cuerpo y usted tiene una función, usted tiene algo que hacer. Y antes que usted estar pendiente de que si el uno hizo una cosa o hizo la otra, usted va a estar preguntándose o más bien va a estar indagando a Dios qué es lo que usted tiene que hacer. Es que el problema de la gente que se queja, el problema de la gente que critica es que no están haciendo nada. No están haciendo nada y su desocupación lo que los lleva es a tomar esa actitud. Pero cuando usted asume, cuando usted es colocado, cuando usted es investido con el poder del Espíritu Santo y usted entra en operación, a usted no le queda tiempo de mirarle la vida a los demás. A usted no le queda tiempo de estar criticándole la vida a los demás. Usted solamente tiene un tiempo y ese es para Dios, para que Él lo instruya, para que Él lo prepare y ahora usted va a estar mirando a la salvación, usted va a estar mirando el objetivo principal que es Cristo, la palabra, y para lo cual Dios lo colocó en esta tierra. Entonces ahí va a haber armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Dice aquí, haga bajar eso en su corazón. Ahora ustedes son la manada pequeña. Y por eso es que durante la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he escogido este texto para mostrarles dónde estamos parados, creyendo en Él. Usted no puede creer en Él hasta que no haya entrado en Él o que Él haya entrado en usted. Entonces es cuando usted está creyendo en Él. Entonces usted tiene vida eterna. Usted solamente está creyendo acerca de Él hasta que recibe la vida eterna. Pues la vida eterna es la vida de Dios en usted y es entonces cuando usted está creyendo en Él. Vosotros en mí y yo en vosotros para que ellos puedan ser uno. Padre, así como tú y yo somos uno. Dios en Cristo, Cristo en la iglesia. ¿Ven ustedes? Así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿ve usted? Si permanecen mis palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis, porque ya no es usted sino la palabra que está en usted. Amén. Ya no es usted sino la palabra que está en usted. Y la palabra es Dios. Ahora, la palabra de Dios es una espada. Amén. Hebreos 4:12. Una espada de dos filos que corta al entrar y que corta al salir. Amén. Muy bien. Dice aquí. Bien, entonces, esa es la unidad, ¿verdad? La unidad se halla en el Espíritu. Allí es donde podemos tener unidad los unos con los otros. Todo lo que estaba en Dios o todo lo que estaba en el Padre fue vaciado en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo fue vaciado en la iglesia, en ese cuerpo. Mi amado hermano, en la antigüedad, dice el hermano Branham, no se podía tener compañerismo fuera de la sangre. Ellos eran convocados a unas fiestas santas. Ellos eran convocados a unas celebraciones. Y no había manera que ellos ofrecieran, no había manera que ellos se santificaran o de alguna manera obtuvieran el perdón, sino a través de esa sangre redentora o aquella sangre que tipificaba la sangre redentora del Cristo venidero. Entonces es lo mismo hoy. Hay mucha gente queriendo tener unidad. Hay mucha gente queriendo manifestar las obras de Dios, pero hermanos, no caben en su casa ni con su mujer ni con sus hijos, mucho menos caben con sus hermanos. Entonces, ¿de qué manera puede una persona que tiene odio, que tiene resentimiento, que tiene reparo, que tiene una mala actitud,
¿Cómo puede él desplegar las obras de Jesucristo cuando en él no está el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a permitir tener unidad los unos con los otros, a pesar de que en función seamos diferentes. Amén. Mire, hermanos, la dificultad está en esto, de que de acuerdo al oficio que usted tenga, de acuerdo a lo que usted haya sido llamado, de esa manera usted va a manifestar las obras de Dios en su vida. No necesariamente tiene que hacerlo como lo hago yo. Usted tiene su oficio, usted tiene su don, usted tiene su manifestación dada por el Espíritu Santo, para lo cual usted o en lo cual usted es útil para Dios. El problema es cuando usted quiere tomar mi lugar y cuando yo quiero tomar su lugar. Nos llenamos de celos, nos llenamos de ira, nos llenamos de contienda, nos llenamos de argumentos y empezamos a dañar a cuanto se nos atraviesa con nuestras ideas, empezamos a despedir nuestro veneno y lo que hacemos es resentir a las personas. Pero Dios no nos llamó a resentir a nadie, o al menos no hacerlo adrede. Sabemos que hay actuaciones nuestras que a veces hacen que la gente se resienta, pero no lo hacemos adrede, no lo hacemos con ese propósito. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos va a hacer obrar de una forma rara y que a algunas personas no les va a gustar y que a otras sí. Pero al fin y al cabo, nosotros nos debemos al Espíritu Santo de Dios. Mi amado hermano, para cerrar en este corto pensamiento, voy a leer aquí lo que resta del mensaje, lo que el profeta nos habla con respecto a creer en él y cómo funciona eso. Miren, dice aquí el profeta de Dios, dice: mis palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queráis, porque ya no es usted sino la palabra que está en usted, y la palabra es Dios. Ahora, la palabra de Dios es una espada, Hebreos 4:12. Ahora, es una espada, y una espada está perfectamente inmóvil si no es esgrimida por una mano y un poder. Pero se necesita de la mano para que la empuñe la espada. Amén. Él es la palabra, pero se necesita una mano que empuñe esa palabra. Amén. Muy bien, dice, y veamos la mano que se necesita para empuñar esta espada, la mano de fe. Ahora, de esa mano de fe depende cuán fuerte sea ella. Puede ser que esta mano de fe sea apenas lo suficiente fuerte para abrir un pequeño hueco en las tinieblas y decir, por fe soy salvo. Y ese es un gran corte, pero entonces si esa es toda la fuerza de la mano para esgrimir esa espada, no podrá cortar más. Pero si es una mano fuerte, entonces cortará. Si es una mano fuerte, si esa es toda la fuerza de esa mano para esgrimir la espada, no podrá cortar más. Pero si esa mano fuerte, entonces cortará a través de todo lo que el diablo pueda presentar. Hará que toda promesa de Dios resplandezca en el poder de su resurrección. Si es una mano fuerte de fe, los días de los milagros, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos, se abre camino. Todo depende de la fuerza de la mano que maneja la espada. Y la espada sí que tiene doble filo, la espada sí que tiene filo. Hebreos 4 dice, más cortante que toda espada de dos filos, o sea, más cortante todavía que una espada de dos filos, que corta al entrar y al salir y llega hasta los tuétanos y del hueso y hasta las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Va más allá de lo físico, entra en el reino espiritual y capta los pensamientos del corazón y los revela. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ahora, esa es la palabra. Ahora, esa palabra cortará allí adentro si hay un brazo con una fuerza suficiente para que la empuje. Hallará su lugar y cortará toda promesa y se la presentará a usted si es que la respalda el brazo con suficiente fuerza. La espada, levántela con el brazo de la fe, empúñela fuerte, no la suelte y salga directamente a hacerle frente al enemigo. ¿Cómo podrá ese enemigo incircunciso pararse en la presencia del Dios eterno? Así que tome la espada de la palabra y toda promesa le pertenece a usted. Levántela con la mano fuerte de la fe y camine hacia adelante. Si usted necesita sanidad, corte la palabra.
Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Si usted necesita la salvación, toda promesa en la Biblia es suya. Ahí está. Y Satanás está tratando de esconderla. Pero tome usted la espada y ábrase camino a través de las tinieblas hasta que la luz de Dios brille en su alma y usted posea la promesa. Él lo hará. Adán fue parte de, o Eva fue parte de Adán. Ella era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y así es la unión correcta. Y así es la unión correcta de la iglesia. Espíritu de su espíritu. Palabra de sus palabras. Jamás se desvía de la palabra. El creyente genuino no comprometerá ni una palabra. Recuerden, fue una sola palabra en la que Eva se dio, en una palabra. Pero el verdadero creyente no cederá en ninguna palabra. Empuñará la espada de la fe en fe, mejor dicho, la espada de la palabra, y reclamará toda promesa divina que Dios ha hecho. Así es. Hermanos, cuando llegamos a esa unidad de la fe, cuando llegamos a esa unidad con Dios y con su pueblo, hermano, toda la palabra viene a ser acentuada con un amén desde dentro de nuestro corazón. De manera que nuestro principal pensamiento en esta hora es que creamos estando dentro de Él. Ese es nuestro principal pensamiento en esta hora, ¿verdad? Que estemos creyendo dentro de Él y que dentro de nosotros esté Él. Es la única forma en que lleguemos a hacer esa unidad. Yo entro en Él, Él entra en mí, ahora somos uno y la misma cosa. Carne de su carne, hueso de sus huesos, espíritu de su espíritu y palabra de su palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. A eso nos ha llamado Dios. Disponga su corazón para recibir esa clase de unidad. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra que ha sido expresada. Señor, nosotros no tenemos un mensaje más que el mensaje de la hora. Nosotros no tenemos palabra más que tu palabra. Solamente tenemos que recitarla y creerla. Solamente tenemos que exponerla y creerla. Y que de la única manera que eso va a ser de beneficio para tus hijos es que ellos también la crean, Señor. Padre, que cada uno de tus hijos en esta hora abra su corazón y reciba los beneficios de esta palabra. Si hay alguien enfermo, que sea sano. Si hay alguien afligido, que sea reconfortado. Si hay alguien perdido, que sea salvo. Y cualquiera sea su necesidad, que Él reciba la respuesta a su oración. Porque te lo pedimos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido un gusto y un privilegio poder platicar con ustedes una vez más. Y nos vemos en la próxima ocasión, porque vamos a seguir hablando sobre este tema de la unidad. Pero recuerden, creer en Él, estando dentro de Él. Dios les bendiga.